Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos en este viernes, antes ya de Domingo de Ramos, porque este domingo vamos a iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor. Y este domingo vamos a escuchar el Evangelio precisamente de la pasión y muerte de nuestro Señor. Este año que estamos leyendo el ciclo A, vamos a escuchar la pasión según San Mateo, porque luego el viernes vamos a escuchar la pasión según San Juan. San Juan es el que se lee todos los viernes santos, la pasión de San Juan es la que siempre leemos. Así que este domingo vamos a escuchar la pasión según la narra, según la relata San Mateo. Así es que vamos a entrar en ello. Bienvenidos a este programa. Pues estamos aquí, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo estás, Angeli? Bien, bien, gracias a usted. Bien, gracias. Estamos aquí muy contentos de compartir con ustedes esta reflexión sobre el Evangelio que vamos a tener este domingo, que es bastante largo. Sí, alguito, pero muy rico, con mucho aprendizaje y cositas que ahí es importante que vayamos reflexionando. Claro que sí. Vamos a iniciar, fíjense, desde afuera de las iglesias con la bendición de los ramos. Y afuera vamos a recordar porque el Evangelio del domingo es un Evangelio agridulce, vamos a decir, porque empezamos narrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde toda la gente cantando, levantando las palmas, alabando, todo un momento de gran alegría, pero luego vamos a escuchar la pasión y muerte de nuestro Señor que nos llena de tristeza. Así que en realidad es una misa de contrastes. Afuera con mucha alegría entramos a la iglesia, pero salimos tristes. Y con muchos momentos en donde se asemejan a cosas que podemos estar viviendo nosotros hoy, ¿verdad? O sea, pasó hace muchos años, pero hoy nos sigue hablando el Evangelio. Así es, porque la pasión de nuestro Señor es, no podemos nosotros desconectarnos a ella. La pasión de nuestro Señor es una pasión que muchas veces tenemos que pasar nosotros. El ir a Viernes Santo es muy importante porque todos tenemos nuestro Viernes Santo, pero no nos quedamos ahí. Eso es lo que cuenta, que viene luego el sábado de gloria, pero si siempre nos quedamos en el Viernes Santo, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a vernos? Siempre con la cara larga, siempre fastidiados, siempre criticando a los demás, siempre enojados por lo que hacen los demás, siempre en una actitud negativa. Esos son los que se quedaron en Viernes Santo. No, y también ver cómo en estas lecturas de este domingo, ¿verdad? Cristo se humilló a sí mismo, porque a veces pensamos, no, pues Jesús y todo el Hijo de Dios, y nos quedamos con eso, y se nos olvida por un momento, se nos puede olvidar que Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, aceptó lo más difícil que era morir. Muchos de nosotros a lo que más le tenemos miedo es a la muerte. Y él, que podía no haber muerto por ser el Hijo de Dios, decide, ¿verdad? Humillarse a sí mismo y pues llegar hasta una muerte en cruz. Entonces sí es algo triste, pero lo vamos a ir viendo cómo es que es algo que nos debe de llevar también a nosotros a resucitar junto con él. Claro, porque Jesús en la cruz tiene sus brazos abiertos y nos dice, tanto así es como yo te amo, porque Él se acostó en esa cruz por amor a nosotros. Y cuando lo entendemos, entonces esa pasión, que aunque es dolorosa y todo, para nosotros nos conforta, porque sabemos que Él está en esa cruz para salvarnos a nosotros. Ese fue el costo precisamente de nuestra salvación, que Él se acostara en esa cruz y entregara su vida entera. Y porque asumió nuestro pecado, ¿verdad? O sea, él limpió nosotros, él asume su pecado y sufre, me gustaba mucho una parte que leía, sufre corporalmente, sufre espiritualmente y sufre en el alma, ¿verdad? O sea, es un momento en donde corporalmente, pues sabemos, sufre todos los azotes y la violencia a la que fue sometido en el alma, porque Jesús como nosotros, ¿verdad? Sufre la traición de sus amigos, los discípulos, ¿verdad? De Judas, de la negación de Pedro, de toda la muchedumbre, de toda la gente que estaba ahí condenándolo y entonces sufre en esa parte y también, ¿verdad? Pues sufre espiritualmente
Y me gusta esa parte porque también, a semejanza nuestra, experimentó el abandono del padre, ¿verdad? O sea, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy humano, ¿verdad? O sea, le estaba doliendo, o sea, sí lo había asumido al principio como diciendo, es lo que toca por amor a la humanidad, pero pues también se está Así, poniendo complicado. así es. Y el cardenal Raniero Cantalamessa dijo unas palabras una vez que me impactaron mucho porque dice, Jesús en la cruz da una imagen de ateo. Dice, suena como una herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión para mucha gente tiene tanto que ver, pero en realidad cuando nos ponemos a revisar, Jesús estaba recitando el Salmo 22 que empieza con esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida va a narrar la pasión que vivió Jesús, el Salmo. Entonces Jesús de alguna manera les estaba diciendo, pongan atención porque lo que yo estoy diciendo, ustedes lo van a poder relacionar con el Salmo y se van a dar cuenta que lo que yo estoy haciendo es para salvación del mundo. Porque Jesús no tenía pecado, pero Él carga con el pecado de todo el mundo. Ahora podemos decir, bueno, cargó con el pecado que había en aquel entonces. No, Él cargó con el pecado del mundo, todavía el pecado que ya cometimos y lo que vamos a cometer. Imagínate el peso de ese pecado de todo el mundo y con lo que vivimos hoy en día, con las situaciones de tanta violencia, tanta inequidad, tanto abuso, todos esos pecados Jesús los cargó con Él. No, y en ese momento del abandono, por llamarlo con alguna palabra, ¿verdad? Que él sintió el abandono de el padre, que en ese momento me daba mucha sorpresa. Dice, lo llamó con el nombre genérico. ¿Y cuál es el nombre genérico del padre? Pues Dios, ¿verdad? O sea, y como decir, ya no lo llamó padre, así digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como a lo mejor como lo hemos podido sentir nosotros en alguna vez y es que también me imagino yo ahí a Jesús en la cruz y luego enseguida con estos dos ladrones, ¿verdad? De gente que pues estaba ahí con él y toda la gente alrededor que le decía, ¿verdad? O sea, pues tú dijiste que eras tal y cual y hiciste tantos milagros y anduviste ahí proclamándote el mero mero, el Hijo de Dios y ahora pues a ver, sálvate tú, sálvate a ti mismo y era como la gente no estaba entendiendo, pero sí seguía hasta en ese momento de mucho dolor y de sentirse abandono, condenando. Así es, porque mira, nuestro proceso, somos muy cristianos o muy religiosos o muy creyentes, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos volvemos contra la religión. Empezamos a atacar a Jesús, al Papa, a la persona, a la cabeza de la iglesia, a quien sea, y lo hacemos porque es una forma de presentar nuestra frustración de que las cosas no son como nosotros queremos. Y la realidad es que queremos que el mundo, perdón, se gire sobre nuestro ombligo. Queremos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Y tenemos que aprender también a amar a los que no piensan como nosotros. Tenemos que aprender a aceptar que son nuestros hermanos los que no tienen el mismo color de nuestra piel o que no tienen un estatus económico como el nuestro. Todo esto es precisamente el cristianismo. Hoy en día tenemos un conflicto bastante fuerte porque hay líderes de algunas iglesias diciéndole a su gente que Cristo quiere que persigan y que maltraten a los migrantes. Y Cristo nunca dijo eso, pero ellos lo dicen porque es la idea que ellos tienen. Y mucha gente que piensa así, cuando lo escucha se entusiasma mucho y dice, ah, qué bien. En cambio, escucha la carta que nos mandó el obispo hace 2 semanas y algunas personas se molestan con la carta y dicen, es que no se debería de meter en política. Bueno, cuando nuestro gobierno era demócrata y de repente hacíamos marchas pro vida, esas mismas personas, ¿qué era lo que decían? Yo no me voy a callar porque hay que luchar por la vida y que es que el otro. Pero ahora que se cambió la tortilla, ahora sí ya no se debe de mezclar una cosa con la otra. Es que es una manera de estar todavía atacando a Jesús.
Porque la gente que veía que Jesús estaba ahí, decía, pues buen Mesías. Sí, hoy la verdad es que como católicos, hoy más que nunca no podemos ser indiferentes a lo que pasa en el mundo. Es por eso yo creo que nuestro obispo, los sacerdotes, o sea, en general, cualquier ser humano que tiene una posición en donde es escuchado por muchas personas, tiene la obligación, ¿verdad? Como cristiano, de dar un mensaje y un mensaje que nos haga abrir los ojos y, como decíamos la semana pasada, salir de nuestra tumba, ir y proclamar que no es posible ser indiferentes. Hoy en día hay muchos Cristos abandonados, ¿verdad? En los migrantes, en las personas que viven tristes, en los jóvenes que no encuentran sentido a su vida, en la gente que se ha vivido un aborto, o sea, hay muchas personas a las que nosotros podemos salir al encuentro y hacer una diferencia en ese encuentro, ¿no? Así es. Y mira, hay una parte que a mí me impacta mucho en cuanto a la pasión, porque sale Barrabás. Y el Barrabás se llamaba Jesús también. Por eso cuando Pilato les dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Nazareno? Porque los dos se llamaban igual. Y el pueblo pidió a Barrabás. El pueblo que había recibido a Jesús con cantos y con alabanzas, ese mismo pueblo que estaba ahí, ahora pide que crucifiquen a Jesús. ¿Pero por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que iba a venir a levantar al pueblo para derrotar a los romanos. Ellos esperaban un Mesías que iba a llegar como un rey a enseñarles y con violencia a rescatar lo que era de ellos. Pero Jesús no venía en ese plan. Y cuando se dan cuenta que no viene en ese plan, lo desprecian. Y entonces, cada mañana, ponte a pensar en eso. Cuando te levantas y te ves en el espejo, ¿qué ves? Que dices, ay, qué carita está la azucarada, pero bueno. Entonces, luego nos ponemos a pensar, hoy, ¿a quién le voy a soltar al mundo? Y ahí en el espejo lo puedes ver. ¿A quién le vamos a soltar? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Quién es Barrabás? Es el transero, el gracioso, el simpático, el abusón, el que se aprovecha de los demás. Ese es Barrabás. Y Jesús es el que ama, el que perdona, el que tiene misericordia. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo, esa es nuestra decisión diaria. ¿A quién le vamos a soltar al mundo? Y si le vamos a soltar a Jesús, entonces debe ser mi actitud durante el día. Ser compasivo, ser misericordioso, perdonar, tener paciencia y demás. Pero si suelto a Barrabás, pues ya el mundo va a estar fascinado. Y por eso la importancia de en este tiempo, siempre, pero más en este tiempo, hacer este discernimiento, ¿no? Porque en el Evangelio nos dice, fueron los sumos sacerdotes los que convencieron a la muchedumbre, al pueblo, de que gritaran, que soltaran a Barrabás. Entonces es como decir, atentos, con los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo y sobre todo me gusta mucho la primera lectura que hice de Isaías de este domingo, despierta mi oído, justo eso, pedirle a Dios que despierte nuestros sentidos, como que nos dormimos a veces en la comodidad, yo creo que por eso nos dormimos en la comodidad, es mejor así, perfil bajo, no enterarnos de nada, no ver noticias, no involucrarnos con lo que está pasando con el mundo, cuando en realidad la petición que debemos hacer en esta cuaresma es, Dios mío, abre nuestros sentidos, abre nuestro corazón, quita esta piedra, convierte mi corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón vivo que lata por la vida, ¿verdad? O sea, por luchar por lo que es vivir. Y vivir, pues es con esto de la pasión, muerte, pues obviamente es la tristeza, pero vivir es vivir la alegría de la resurrección, que es nuestra fiesta más importante, porque Jesús vence la muerte en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, ahí literalmente es la muerte física, pero en todos los sentidos vence la muerte cuando lo dejamos entrar en nuestra vida y vivimos a su imagen y semejanza. Y así es, todo el Viernes Santo, toda la pasión, todo lo que pasamos, porque desde el Jueves Santo vamos a tener el tiempo para ir a estar con el Señor. Es cuando llaman la visita a los 7 templos. A la gente le gusta irse y se van de iglesia en iglesia visitando al Santísimo.
Y a veces van el sábado, el viernes en la mañana, y cuando llegan está todo cerrado y van y me dicen, oiga, ¿por qué está cerrado? Pues porque tenemos que decir, pues está cerrado porque se murió el hijo del patrón. Sí, yo creo que son muchas cosas bonitas, muchos momentos bonitos e importantes que debemos de no olvidar, ¿verdad? El Jueves Santo a mí me gusta mucho, no solo por la última cena, sino por la institución de la Eucaristía, un momento en el que pues los invitamos a tener presentes a nuestros líderes religiosos, ¿verdad? Todo nuestro presbiterio, nuestros diáconos, y rezar por ellos y pedir que sigan siendo ese testimonio de vida, de amor de Dios entre nosotros, entre nuestra comunidad, porque es importante que recemos por ellos tienen su momento de encuentro en la mañana y luego, ¿verdad? Pues también la invitación de la visita a los 7 templos es algo muy hermoso, en donde nos invita a recordar momentos importantes, a reflexionar, no es nada más como córrele para completarla y es una carrera, no, 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 es un momento de reflexión, hay que detenernos, sí hay que ir y en el silencio recordar esos momentos significativos de la pasión, porque ha agarrado esta fama de la visita de los 7 templos y ya los posteamos en nuestras redes sociales de que cumplimos, ¿verdad? Que todo el mundo vea que cumplimos, pero no ese es el objetivo es reflexionar, interiorizar. El objetivo de la visita a los 7 templos es acompañar a Jesús. Eso es tan importante, porque él cuando estaba en el jardín de Getsemaní, estaba él solo, los apóstoles estaban en un lado y se durmieron. Entonces Jesús se quedó solo. Entonces ahora en Jueves Santo, después de la misa de Jueves Santo, nos vamos, llevamos el Santísimo y se queda ahí expuesto, no expuesto técnicamente, se queda en el tabernáculo, pero ahí para que la gente vaya a acompañarlo. Y es importantísimo que vayamos, estemos con él. Y si dices, pues yo nomás voy a un templo, lo estás acompañando. Si vas a los 7 templos, pues qué bueno, pero no te preocupes tanto de cumplir los 7 y demás, porque en realidad lo importante es que Él está en todos los templos. Y si quisieras acompañarlo en todos los templos, pues vete a todo el mundo, porque en todo el mundo está expuesto. Sí. Entonces no vas a completar. Y ahorita que decías el Jueves Santo es muy importante. Aquí en El Paso, nuestro obispo, por cuestiones prácticas, hace la misa crismal el lunes en la noche. Entonces este lunes vamos a tener la misa crismal y es una misa muy importante donde estamos invitados todo el pueblo del Paso. En esa misa es donde el obispo va a consagrar los aceites. Va a consagrar 3 aceites, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma. Y después de consagrar esos 3 aceites viene la renovación del sacerdocio. Los sacerdotes renuevan precisamente esas promesas que ellos hicieron y todo el pueblo en general, porque todos somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no sacerdotes ministeriales, sino sacerdotes como pueblo de Dios. Y ahí volvemos junto a nuestro obispo a renovar esas promesas que hicimos. Es una misa muy hermosa, va a ser en catedral el lunes a las 6:30 de la tarde y pues esperamos que vaya gente de todas las parroquias. Y algunos dicen, pues que la catedral está muy chiquita. Pues sí, está chiquita, pero van a caber los que tenemos que caber. Los diáconos a veces no hay espacio para nosotros y nos mandan la capillita de al lado o donde nos pongan, pero no importa, somos servidores que donde nos pongan ahí estamos para apoyar a nuestro obispo. Y el jueves, como bien dices, hay algo muy importante que es el lavatorio de los pies. Y cuando vemos el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio, pues yo digo el más complicado, porque el Evangelio de Lucas y de Mateo, vamos a encontrarnos, y el de Marcos, que están representados por un león, por un buey y por un hombre alado, ángel, un hombre alado. Pero el Evangelio de San Juan es un águila, porque anda ya ribototota. Para entender el Evangelio de Juan es complicado. Pues fíjese una cosa, que el Evangelio de Juan no nos habla de la Eucaristía, porque lo que hace es que nos habla del lavatorio de pies. Porque el sacerdocio y todo está muy, pero muy relacionado al lavatorio de pies, que es el servicio de la gente de Dios. Los sacerdotes están ahí no para estar haciendo liturgias nomás, están para servir al pueblo de Dios.
Y eso es importantísimo. ¿Y quiénes son llamados para estar lavando los pies de la gente? Los sacerdotes, pero también los diáconos. Porque los diáconos usamos la estola, así como la de Puebla, como dicen, con una franja así de lado, que representa cuando Jesús lavó los pies, porque él tomó una toalla y se la ató en el lado para lavar los pies. Esa es la estola del diácono. Nosotros como diáconos estamos llamados a cuidado del pueblo, cuidar a las viudas, a los huérfanos y lavar los pies del pueblo de Dios, dar servicio. Y es importantísimo. Y como Juan no nos presenta la Eucaristía, nos enseña el lavatorio de pies como ese momento tan importante donde nosotros servimos al pueblo, donde nosotros ayudamos a que el pueblo tenga el encuentro con Dios. Y importantísimo. Entonces empezamos con el lavatorio de pies y luego se instituye la Eucaristía, se renueva el sacerdocio y luego viene el tiempo con el Señor. Y se nos acaba ahí el jueves y entonces pasamos al viernes. El Viernes Santo es el único día del año donde nos encontramos que no se celebra misa. ¿Por qué? Bueno, el viernes nuestro Señor está en la tumba. Y no, y digo, es un momento, o sea, ahí conectando estos 3 momentos que hablaba usted de Eucaristía, lavatorio de pies, ¿verdad? Y el orden sacerdotal, también nos van a recordar pues este mandamiento tan importante de amarnos los unos a los otros. Hablaba del servicio, pero un servicio desde el amor al prójimo, ¿sí? Y luego el Viernes Santo, pues sí, un momento muy triste para nosotros, en donde recordamos la crucifixión y muerte, pero que no podemos permanecer en esa tristeza, sino que nos invita a recordar que fue por nuestros pecados para darnos la vida eterna. Entonces nos invita también a seguir rezando, acompañando, ¿verdad? En este momento a meditar las 7 palabras y tener presente que está por venir el momento, ¿verdad? En donde Jesús vence la muerte. Así es, el Viernes Santo por lo general en las mañanas no hay misa, durante el día tampoco hay misa, tenemos la conmemoración de la muerte de nuestro Señor y ahí recibimos comunión, sí, pero son las hostias que se consagraron el Jueves Santo porque el viernes no se puede consagrar. El viernes solamente se consumen de las hostias que hay reservadas y por esa razón, después de la veneración de la Santa Cruz, traemos las hostias consagradas al altar para compartir el cuerpo de Cristo con la comunidad. Y bien importante este punto, cuando nosotros traemos el cuerpo de Cristo, es importantísimo darnos cuenta de que Él murió en esa cruz para luego venir a alimentarnos. Esa es la razón primordial. Él viene a alimentarnos, Él se hace ese pan para que nosotros podamos llenarnos de Él. Durante el viernes normalmente hay parroquias que hacen el Via Crucis viviente muy temprano. ¿Y por qué? Pues porque el Via Crucis prácticamente es cuando llevan a Jesús a la cruz. Entonces a Jesús lo llevaron, lo que nos dicen los historiadores es que lo llevaron cuando ya estaba empezando a salir el sol, porque lo juzgaron y lo acusaron y lo condenaron a muerte cuando todavía no amanecía, porque el pueblo estaba ahí precisamente llevado por los sacerdotes para pedir su crucifixión y tenían miedo de llevarlo a crucificar y que la gente se fuera a mutilar. Por eso cuando lo llevan, lo van y lo clavan en la cruz y ahí se queda clavado por varias horas. A las 3 de la tarde aproximadamente es el tiempo que nos dice que es cuando Jesús muere. Entonces, en la tradición de nuestra iglesia hay algo muy bonito. Hay parroquias que hacen el Via Crucis en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque es cuando lo llevan a la cruz. Al mediodía, algunas parroquias tienen la tradición de hacer las 7 palabras. Las llaman 7 palabras, aunque no son 7 palabras, son 7 expresiones. Y esas 7 palabras es precisamente para recordar la pasión de nuestro Señor. Y luego, en la tarde, después de las 3 de la tarde, ya se celebra lo que es la conmemoración
de la muerte de nuestros Señor. Y no decimos celebración porque no lo celebramos, es una conmemoración, es un recordar la muerte de Jesús. Y en esta ocasión entramos a la iglesia, nos postramos. Los ministros, los clérigos, perdón, nos postramos ahí en el suelo, precisamente porque nuestro Señor está muerto. Y estamos ahí diciendo, Señor, aquí estamos a tus pies, nosotros te ofrecemos nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos. Y luego escuchamos la pasión del Evangelio según San Juan. En esa pasión, bien importante, porque nos toca unos puntos muy neurálgicos. Juan es el que nos dice esas palabras que le dijo Jesús precisamente a él: he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Es algo bien importante. Y Juan nos lo da para que lo podamos entender, que María se nos ha sido dada para que todos veamos a María como nuestra madre, en quien nos apoyamos, porque ella fue la mujer sólida y fuerte que estuvo a los pies de la cruz. Y sí, lloró, sí. Hablábamos la semana pasada de Marta y María, que lloraban, sí, claro, porque estaban viendo a Jesús en la cruz. Ahora María sí llora, pero no es una desesperación, porque ella entiende el plan de Dios. Ella entiende en ese momento lo que le dijo el profeta, el sacerdote Simeón: oye, a ti una espada te atravesará el alma. En ese momento su alma fue atravesada por una espada, cuando ve a Jesús, a su hijo inocente, clavado en esa cruz y maltratado. Y lo más triste es como, pues sí, ¿verdad? Lo maltrataron en el camino y luego en la crucifixión, y luego todavía se burlaron de él, ¿verdad? O sea, ahí entre que dice que repartían sus ropas y no sé cuánto, pero también como al final los custodios, las mismas personas que estaban ahí atacándolo, no creyendo, dudando y haciéndole comentarios, ¿verdad? Decían, verdaderamente este era el Hijo de Dios, hasta allá al final, o sea, después de que había expirado y toda la cosa, o sea, como decir, también nosotros, que no nos pase, que hasta el final. Son muchos los momentos en los que Dios nos va llamando en nuestra vida, atentos, abiertos nuestros ojos y nuestro corazón para dejarlo entrar, porque es tan respetuoso que nos da este libre albedrío del que también hemos hablado, y cómo es importante que no nos pase eso de los custodios, de decirse, mira, verdaderamente era el Hijo de Dios. La vida se pone complicada, vivimos momentos de muchos abandonos que nos hacen dudar, que nos hacen tambalear, pero pues que no nos permitamos nosotros como creyentes, como católicos, el cerrarle la puerta de nuestra vida a Dios. Así es. Momento de que Jesús muere, hay un terremoto, y cuando empieza a temblar la tierra, la roca del monte se fractura, y en ese momento el centurión se asusta y dice, verdaderamente era el Hijo de Dios, y lo atraviesa con la lanza, y cuando saca la lanza sale de su costado agua y sangre, y esa agua le cae encima a este centurión. Y nos dicen que ese centurión ese día se convirtió, pero porque fue precisamente quien lo atravesó, pero a quien le cayó el agua. Todos nosotros que somos bautizados ya nos cayó esa agua. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿y tú cómo te sientes? A ti ya te cayó esa agua del costado de Jesús, porque estás bautizado. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que Jesús te está mandando a hacer el bien? ¿Sientes que Jesús te pide que le prestes sus brazos, que le prestes tus pies, que le prestes tus labios para ir a hacer el bien, a ir a ayudar a nuestros hermanos? Esa es precisamente nuestra misión. No, y ahí también recordar que si Dios está vivo, que si Jesús está vivo, pues ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar? Tenemos la Eucaristía. Hay que acercarnos, ¿verdad? Mucha gente vive, no, es que yo no sé si yo puedo. Acérquese a su iglesia, acérquese a su párroco, busque una dirección espiritual, busque, no se quede usted. A veces nosotros somos nuestros propios jueces y juzgamos desde nuestra ignorancia o desde lo que otros nos han dicho.
cuando en realidad la iglesia, pues una iglesia de puertas abiertas que acoge, que lo que quiere pues es acercarnos también a la Eucaristía. Entonces, acerquémonos, no seamos nuestros propios jueces y resucitemos en la alegría. Claro que sí, porque el viernes en la noche tenemos el pésame para la Virgen, que es una tradición muy latina, muy hispana, y lo que hacemos es ir con la Virgen a darle el pésame por la muerte de Jesús. Y María, que está con ese dolor de que su hijo único murió en la cruz, ella sabe lo que sigue después. Y por eso ella nos conforta. Más que nosotros confortarla a ella nos conforta. Porque al día siguiente, el sábado, que vamos a tener el sábado de gloria, vamos a recordar con el fuego nuevo la resurrección de nuestro Señor. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Vamos a grabar el programa antes para tener un programa especial de Viernes Santo, que lo puedan ver el viernes, porque el Viernes Santo es día que vamos a estar ocupadillos. Y voy a estar haciendo las 7 palabras en la parroquia de San Marcos, pues mi ministerio, ¿verdad? Y pues vamos a tener aquí un programa que se va a poner para todos ustedes para reflexionar precisamente sobre la Semana Mayor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.